Bienvenidos a Apresurando el Día de Dios. Un espacio para descubrir el propósito de ser realmente cristiano. Esta es la quinta entrega de una serie sobre el Evangelio de Marcos. El título de la presentación de hoy es Milagros alrededor del lago. El versículo tema dice, pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5:19. Los evangelios sinópticos, en general y el libro de Marcos en particular, enfatizan la compasión de Dios, splachnisomai, conmoverse en lo más profundo, o sentir compasión. En el Imperio Romano, incluso en la actualidad, la falta de compasión se considera un signo de fortaleza. Ser compasivo es visto como el ser débil. Incluso los discípulos de Jesús se sintieron frustrados cuando su maestro desperdició las oportunidades de ser coronado rey. Algo similar nos puede pasar a nosotros cuando no logramos comprender cuál es nuestra misión, y cómo no solo se trata de bendecir a otros, sino que al hacerlo, primeramente nosotros somos bendecidos. En Marcos 4:35 al 41, leemos acerca de Jesús subiendo a la barca de los discípulos para cruzar al otro lado del mar o lago de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret. Después de un largo día de ministerio, Jesús estaba cansado y se quedó dormido. Entonces una furiosa tormenta amenazó con inundar la barca. Al principio, los discípulos, alumnos del maestro, trataron de controlar la situación, pero después de un rato de fallidos intentos, despertaron a Jesús, y para su sorpresa, él simplemente ordenó al viento que se detuviera. Es importante notar con qué paciencia nuestro Señor guía a sus alumnos para que crezcan en confiarle. Si fallan, Él los afirma y los instruye con bondad. Se nos dice que vayamos y hagamos discípulos. Cuando seguimos sus instrucciones, nuestros corazones se volverán más amables para ayudar a otros. Esto es parte de nuestro propio proceso de restauración. Podemos confiar completamente en Jesús y Él no nos defraudará. Entonces desembarcaron en el otro lado del lago. Fueron recibidos por una persona poseída por un demonio. Para comenzar, ¿por qué quiso Jesús ir allí? Dios quiere salvar a todos. Jesús fue a un territorio de gentiles simplemente porque tenía ovejas de un rebaño diferente que salvar. ¿Qué estamos haciendo para salvar a las personas fuera de los muros de nuestra iglesia? Desafortunadamente, los aprendices, discípulos de Jesús, cuando vieron al hombre poseído por el demonio, simplemente huyeron. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos y se sintieron seguros, miraron a su alrededor pensando que Jesús estaba con ellos. No estaba. Él se encontraba donde lo habían dejado, al lado de la persona necesitada. Nosotros podríamos experimentar algo similar, podríamos seguir nuestro propio camino, solo para darnos cuenta de que estamos solos. Dejamos a Jesús atrás sin darnos cuenta. Él está donde debemos estar, al lado de la persona necesitada. Así de sencillo. Ten en cuenta que incluso aquellos que están bajo el control del diablo, todavía cuentan con el poder de elegir. Nunca es demasiado tarde para regresar a Dios. ¿Somos capaces de escuchar el susurro de todos los que perecen? Esta persona restaurada quería seguir a Jesús. No había tiempo para el discipulado. No llegó a ser discípulo. Él fue directo a ser apóstol. Apóstol significa enviado, mensajero, embajador, misionero, agente. Algunos podrían pensar que esta persona anteriormente poseída por demonios no era digna de ser un embajador de Jesús. Podrían argumentar que su vida anterior, su muy mala reputación, era un impedimento. Sin embargo, Jesús sabía que al compartir las grandes cosas que Dios había hecho con él, este flamante apóstol iba a recibir una bendición mayor que si se le hubiera permitido seguir a Jesús como le pidió. Rápidamente aceptó y no solo compartió el don del Señor con su familia como se le había indicado, sino que recorrió las 10 ciudades no judías. Muchas veces pensamos que necesitamos una preparación especial para compartir la bondad de Dios, cuando en realidad lo que necesitamos es un corazón dispuesto a hacer lo que Dios dice. A pesar de rechazar a Jesús y pedirle que se fuera, el Señor dio a los gentiles de ese territorio su gracia. Les envió un mensajero para hablarles de la bondad del cielo. Este es el Dios al que servimos, un Dios generoso que nos brinda muchas oportunidades. Después de que Jesús y sus estudiantes o discípulos regresaron a la orilla judía del lago, se encontraron con Jairo, un oficial de la sinagoga. Su hija pequeña está muy enferma, y éste le ruega a Jesús que vaya a sanarla. Jesús, mostrando el verdadero carácter de Dios, accede. En el camino a la casa de Jairo, una mujer que había estado enferma durante 12 años,
Había agotado todos sus recursos y no tenía acceso directo al Señor. Se cuela por detrás y toca la parte inferior del manto de Jesús. Ella es sanada inmediatamente. Jesús detiene la marcha, no para avergonzar a la mujer, sino para completar la sanación. ¡Qué maravilloso Dios servimos! Uno dispuesto a dejar lo que está haciendo para bendecir a sus hijos. Otra lección de la historia: esta mujer no pudo llegar a Jesús, porque los propios seguidores de él la estaban obstaculizando. ¿Estamos haciendo que Jesús sea difícil o accesible para la gente? Cuando Jairo y Jesús llegaron a casa, la niña estaba bien muerta. Sin embargo, Jesús tranquilizó al padre de la niña: no tengas miedo, sigue confiando. Luego procedió a devolverle la vida a la pequeña. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor necesitan conocer a Dios, así como confiar y crecer en Él? ¿Cuántos muertos espirituales necesitan ser revividos? Dios está listo, ¿lo estamos nosotros? En Nazaret, Jesús enfrentó el rechazo de la gente, de sus coterráneos. Más tarde, después de alimentar a los 5,000, sus propios discípulos se sintieron frustrados, porque su maestro no aceptó ser coronado rey. Jesús tenía una misión: no solo ser el Mesías judío, sino también rescatar a toda la raza humana y reivindicar el carácter de Dios ante el universo. Jesús se fue hace casi 2000 años, y nos encargó que proclamáramos lo que hizo por nosotros, y cómo Dios está ansioso por restaurarnos a su plan original. No podemos rechazar la misión de Dios y seguir llamándonos cristianos. Dios y su misión van juntos. ¿Vamos a dejar que Jesús se vaya porque no creemos que su misión sea nuestra? ¿O vamos a aceptar el llamado de Dios? Tenemos esa elección delante de nosotros. ¿Cómo vamos a responder?